¿Qué tal? El día de hoy vamos a continuar la clase de literatura griega, completando la información de la clase pasada sobre el mimo. Hoy lo haremos brevemente sobre la pantomima y nos adentraremos en el género principal que vamos a explorar en esta y en la siguiente clase, que es el epigrama. Dentro de la poesía mímica estaba también floreciente la pantomima. Esto es, un coro de cantores que al son de una orquesta ricamente instrumentada acompañaban a un grupo de danzantes. Y estos, con sus máscaras, representaban con sus movimientos distintos personajes extraídos por lo regular del mito. La pantomima tuvo su máximo apogeo durante el Imperio. Se consideraba que Pílades de Sicilia fue su creador allá por el siglo I a.C. Junto a él se mencionaban también a Batilio de Alejandría, propio de los primeros siglos del imperio, y ya para el tardío siglo V todavía las pantomimas se seguían representando, y Caramalo era un verdadero ídolo en el oriente griego, cuya fama incluso alcanzó hasta el occidente. La pantomima nunca tuvo el brote literario que tendría el mimo. Por el contrario, se quedó más bien como un ámbito de representación más que propiamente literario. De allí que de hecho no conservemos nada más que estas ligeras apreciaciones a las habilidades de estos actores, pero que nunca tendrán el sentido literario que tuvo el mimo. Bien, ahora, cuando pasamos al género lírico, este no goza tampoco de un gran impulso durante la época imperial, aun cuando el epigrama tenga cierta relevancia. Por lo exiguo conservado, se puede suponer que la poesía todavía gozaba de cierta utilidad, como lo demuestran los fragmentos de tratados médicos que se hacían en verso, o los tratados didácticos que ya veremos en su momento, o las fábulas que también exploraremos, aunque de manera sucinta más adelante. Incluso la hípnica pronto también fue ya escrita en prosa. Los himnos dejaron de escribirse en verso. La poesía lírica es de corte miniaturista, es decir, breve, son poesías breves, producto sin duda de las ideas calimáqueas del periodo anterior y del éxito sobre todo que tuvo el epigrama en la época helenística. Toda esta poesía fragmentada se recopila en la famosa antología griega, dentro de la cual se reconoce fácilmente, gracias a su disposición alfabética del primer verso de cada texto, la así llamada Guirnalda de Filipo, llamada así por su compilador, Filipo de Tesalónica, que nombra y compila a 39 autores y cuya fecha de publicación debió ser más o menos en el año 42 después de Cristo. Dentro también de la antología griega podemos identificar otra colección, la de Estratón de Sardes, de tiempos del emperador filoheleno Adriano. Son los libros 11 y 12, donde el tema principal de ellos es el amor pederástico y casa muy bien con la preferencia del emperador Adriano. Incluso ya más tarde el cristianismo se va a abrir a la poesía lírica, ya esto ya en el siglo IV, y sus representantes principales serán Gregorio de Nacianzo, Paladas y Paulo Silenciario. En algún momento, bajo el mandato del emperador Nerón, Filipo de Tesalónica, un epigramista griego que residía en Roma, aunque no es nombrado por ningún otro autor, podemos suponer que la fecha de Filipo partiría de los datos que él mismo nos aporta. Como muchos poetas de su guirnalda, Filipo debió desplazarse en la corte imperial,
donde un poeta era apreciado menos por su sinceridad al tratar de sí mismo y más por su habilidad al celebrar los logros de otras personas. Luego de hacer algunas especulaciones sobre la fecha en que Filippo debió compilar su antología, Lorenzo Argentieri concluye que debió hacerlo a mediados del año 50 del siglo I después de Cristo, en la corte del también poeta Nerón, y que la dedicó a Marco Furio Camilo. La segunda gran recopilación de epigramas de la antigüedad, que es conocida como Guirnalda de Filipo, tenía obviamente como modelo la guirnalda helenística de Meleagro. Si bien debieron existir entre una y otra obras parecidas, pero que nosotros no conservamos, solo tenemos estas dos guirnaldas y el libro de Estratón de Sardes, o la colección de Estratón de Sardes. Sus epigramas se caracterizan por la brevedad que aporta el dístico elegíaco, el carácter sincrético y la variedad temática que incluye motivos tradicionales del epigrama como los votivos y los funerarios. Pero también surgieron con fuerza otro tipo de epigramas como el descriptivo, el epidíctico, el amatorio, que retrata desde lo muy sentimental hasta lo erótico e incluso llega al obsceno. Durante la época imperial incluso se van a dar los epigramas satíricos. Para la época de Filipo, el epigrama ya era un género literario consolidado, si bien todavía considerado de los menores. Esto por su carácter lúdico y por su íntima relación con las celebraciones festivas y con los simposios. Para dicha época imperial, el epigrama era también de claro ambiente culto. Fue en la corte romana y con su clase acomodada donde nació y se desarrolló esta versión del género helenístico, ahora ya inmerso en la cultura latina. Filipo seleccionó a aquellos epigramistas predecesores que consideró merecían formar parte de una nueva antología, obvio, aunado a sus propias contribuciones. ¿Cuál fue el criterio que siguió? Lo ignoramos, pero el resultado fue un grupo muy variopinto de autores, de épocas y de calidad poética. Y ya que toda selección al propio tiempo implicaría una renuncia, seguramente muchas piezas se perdieron por no ser del gusto del compilador. Quizá podríamos especular que el objetivo de su selección fue recopilar aquellos epigramas que celebraran un evento en la vida de algún poderoso, siguiendo aquí las tendencias de su época, y alcanzar obviamente con esto la aprobación y el apoyo. Es una poesía netamente cortesana, donde no encontramos sino muy pocos temas amorosos y la total ausencia a la rama pederástica del amor. Y por el contrario tenemos un nutrido grupo de epigramas epitafios y de epigramas votivos, siendo novedad que se incluyeran también epigramas epidícticos, es decir, la descripción de cuadros o estatuas y sobre todo la inclusión de los epigramas satíricos, de los que abundaremos un poquito más adelante. Ahora, cronológicamente, Filipo trabajó con la obra de autores que van desde Filodemo de Gádara, más o menos del año 110 hasta el 40 o 35, bueno, 110 antes de Cristo hasta más o menos el 40 o 35 después de Cristo, hasta el propio Filipo, que es del año 60, Kirka, con más de 40 representantes en sus piezas. Si bien se debate hasta el día de hoy, parece que la disposición alfabética sí fuera idea suya, y que todos fueran agrupados siguiendo el criterio de la primera letra con que iniciaban sus poemas, disponiendo los grupos
así en orden alfabético también. Solo tenemos seguridad de que incluyera a los autores que cita en su proemio. Siguiendo de nuevo el modelo helenístico, los dispone a la manera de una guirnalda de flores. El resto de los poetas compilados, pues no es seguro que fueran del gusto necesariamente de Filipo. En la antología que les hice llegar, ustedes tienen el texto griego que pueden seguir aquí en una traducción propia. Que recuerden siempre, las traducciones serán mías a menos de que yo señale al traductor. Bien. La guirnalda de Filipo comienza con su poema que alude a los compilados, diciendo: tras recolectar para ti flores heliconias y podar recién brotados capullos de Pieria, famosa por sus árboles, y tras cegar la espiga de recientes páginas, entrelacé una guirnalda semejante a la de Meleagro. Y puesto que sabes de la fama de los antiguos, noble Camilo, conoce también la poesía breve de los más jóvenes. Antípatro destacará en la guirnalda como una espiga, como un corimbo Crinágoras. Antífilo brillará como un racimo de uvas, Tulio como el meliloto, como la mejorana Filodemo, el mirto Esparmenión, como la rosa Antífanes, Automedontes la hiedra, Zonas el lirio, la encina Bianor, Antígono el olivo y Diodoro la violeta. Trenza también laurel para Ebeno, y a los demás asemeja con las flores frescas que quieras. Si recuerdan, la corona de Meleagro estaba mucho mejor construida que la de Filodemo y además incluyó un mayor número de poetas. Al final incluso podemos notar que deja abierta la posibilidad de anexar otros nombres, como si su antología no hubiera quedado completa. Se reconoce que hay una gran laguna entre el epigrama 583 y el 584 del libro 9 en la edición que nosotros tenemos, que es la que proviene de la Grecia bizantina con Céfalas, por lo que se considera que la guirnalda original de Filipo constaba más o menos de unas 4.500 líneas distribuidas en 3 libros, de los que, por otro lado, no es seguro que cada uno de dichos libros fuera de la alfa a la omega, o si el orden alfabético se distribuía en los citados 3 libros, es decir, que desde el libro primero hubiera la alfa y en el libro tercero se cerrara con la omega. En total, la guirnalda incluye 53 autores de naturaleza muy dispar, tanto en sus vidas como en su calidad poética, aunque de muchos no puede emitirse un juicio muy claro por lo exiguo de la obra conservada. Tenemos pocos de sus poemas, son una selección, y por tanto a veces decir si era un buen o mal poeta por 2 o 3 epigramas que se conservan, pues es un tanto arriesgado. La duda de la colección se extiende al hecho simple de que la composición manuscrita no fuera precisamente la selección de Filipo, es decir, que haya habido antologías de la antología. Es un rasgo muy común de los epigramistas de esta antología, lo poco que sabemos de ellos, es decir, casi no hay información biográfica. Incluso gracias a la conservación y adjudicación de un nombre a un epigrama, puede llegar a ser dudoso. Y esto nos niega de alguna forma la existencia misma del poeta al que se le atribuye. La personalidad más destacada del grupo es el filósofo epicúreo de tiempos augusteos, Filodemo de Gádara, que se desenvolvió en el círculo de los Pisones. Le seguiría Antípatro de Tesalónica, que curiosamente acostumbra presentarse a sí mismo como un pedigüeño y un adulador, y para muchos esto simplemente es un recurso literario. Antípatro suele mencionar personajes importantes de su época, como Calpurnio Pisón o como César, que era nieto de Augusto, no piensen en el César más importante. Se ubica cronológicamente mejor a Crinágoras,
él es más o menos del año 25 después de Cristo. Gracias a ciertas alusiones concretas a hechos específicos es que podemos dar este año. Por otro lado, también el epigramista Crinágoras corre con mejor suerte en su conservación, es uno de los que tenemos más obras suyas. De época augustia es también Marco Argentario, cuyos modelos helenísticos son Calímaco, Asclepiades y Posidipo. Pero reconocemos en él que está la crudeza del estilo romano, del sentir romano. Antífilo de Bizancio se movió en ambientes aristocráticos y fue un aficionado a los viajes por mar, según podemos recolectar en su obra. Del resto de los autores de la antología, puede sospecharse que se movían en círculos de una cultura grecoparlante en la Roma imperial, que iban a simposios, a reuniones literarias, y donde las más variadas ocasiones, como las ofrendas, las muertes repentinas, los naufragios, las victorias militares, o incluso ver una hermosa pintura o una bella escultura, la historia de amor de alguien o la historia sexual de alguien, les daba pie para la confección de un epigrama que inmortalizara ese momento o esa historia. Asegura Guillermo Galán, que es el traductor de estas obritas, y cito: puede parecernos con razón que no todos los autores de epigramas de la guirnalda de Filipo son merecedores de la posteridad que han tenido, pero además del placer estético, sea poco o mucho, que sus epigramas nos pueden reportar, sí nos sirven de testigos de los gustos y las inquietudes de una época. Así pues, Filipo cubre unos 100 años más o menos. Si bien no se puede determinar a muchos de los autores, tanto en su identidad como en su fecha, incluso algunas de las identificaciones se basan en la coincidencia del nombre con algún poeta aludido en ese primer siglo. Y esto sin contar que muchos de esos apelativos eran sumamente comunes. Que haya un poeta Emiliano o que haya un poeta Diocles o Sabino, pues no era el único, había muchos Sabinos y muchos Emilianos, y pues de pronto dos poetas podían tener el mismo nombre y pensamos que es el mismo el autor. Pero vaya, esto da pie a unos conflictos de asignación y de cronología. Bueno, hablando pues de manera general, revisemos ahora una antología de la antología, veamos pues algunos ejemplos. El epigrama fue el vehículo para recoger los más diversos sentimientos, y de ahí la variedad de sus tipos. Tenemos epigramas funerarios, votivos, o sea, aquellos donde se ofrenda algo a un templo, epigramas descriptivos, ekfrásticos, porque describen alguna estatua, algún cuadro, epigramas simposiacos o eróticos. No obstante, abundan más unos temas que otros, y si algo caracteriza la selección de Filipo con lo que respecta a su temática, es la repetición de ciertos tópicos. Es decir, al hombre le gustó compilar ciertos temas. Hay muchos epigramas de imitación a la tradición epigramática helenística que lo precedió. Hay muchos epigramas que se repiten, hay muchos epigramas que se imitan unos a otros, y esto es algo que se buscaba en la época. Era parte del quehacer antiguo del poeta, la imitatio cum variatione. Si bien en ocasiones no es tan buena la imitación, es bastante anodina, es más como una repetición. Tenemos, por ejemplo, el sobado tema de la novia fallecida poco antes de la boda, o el lamento por determinada ciudad o determinada isla que antes era destacada. Entonces son temas repetitivos en los diferentes autores. Bueno, comenzaremos esta antología. De nuevo les recuerdo que tienen ustedes la antología con las versiones en griego y que las pueden consultar.
o que sería lo ideal que las tuvieran a la mano al momento de que leemos la traducción. El primer grupo que vamos a explorar son los epigramas votivos. Esta época siente preferencia dentro del abanico de ofrendas que pueden hacerse a los dioses a aquella que realiza un joven al pasar al estado de adulto, celebrado regularmente con el corte de su cabello. Ese rito de paso se transformó verdaderamente en un cliché literario. Tenemos muchos ejemplos. Junto a este tipo están aquellos de tema religioso que señalan, por ejemplo, curas milagrosas o requerimientos para con los dioses. El primer ejemplo es obra de Antípatro de Tesalónica y dice: tras afeitarse los vellos que florecían en su momento oportuno bajo sus sienes, varoniles mensajeros de sus mejillas, a Febo los dedicó Licón como primicia y le suplicó así también pudiera afeitarse canas de sus blancas sienes. Concédelo y haz que se conserve como antes, cuando tenga ya su pelo nevado por la canosa vejez. El segundo de estos epigramas nos refiere una cura milagrosa. El bastón me condujo al templo, siendo un desconocedor no sólo de los misterios, sino también del sol. Las diosas me iniciaron en ambos, y sé que en aquella noche se me purificó también de la noche de mis ojos. Sin bastón caminé de regreso a la ciudad, los rituales de Deméter proclamando con mis ojos más claramente que con mi lengua. Este es obra de Antifilo. Finalmente, en este grupo votivo, tendríamos la ofrenda a un dios concretamente. La obra es de Apolonio. Soy un dios de rústicos. ¿Por qué con copas de oro me hacéis libaciones? ¿Cómo es que derramáis vino de ítalo bromio y encadenáis a la piedra los curvos tendones de los toros? Absteneos, no me agradan tales sacrificios. Soy el montaraz pan, todo de madera, devorador de corderos y bebedor de mosto en copas de arcilla. Muy bien. El segundo grupo son los epigramas funerarios. Son obviamente los más representativos, tienen una raíz helenística clara. Dichos epigramas, sin embargo, ya para este tiempo suelen ser ficticios, es decir, son recreaciones muy elaboradas que nunca fueron inscritas en piedra, por lo que estamos verdaderamente ante manifestaciones de una dolorosa expresión poética. Pueden también estar dedicados a el dolor de los allegados al momento de la partida del finado, o incluso algunos dedicados a grandes personalidades y que contrastan con otros dedicados a sencillas criaturas, eco de los epigramas helenísticos a mascotas, de los que por ejemplo Anite fue una gran creadora. Veamos el primero de ellos. Esto es obra de Bianor. Lloraba el destino de mi Teone, pero en las esperanzas del niño se aliviaba mi dolor. Ahora, envidiosa Moira me ha arrebatado también al niño. Ay, bebé, me han privado incluso de ti que me quedabas. Perséfone, escuche el lamento de este padre. Coloca al bebé en el regazo de su madre que se ha ido. Como verán, es una expresión muy poética, muy dolorosa, pero totalmente ficticia. Veamos ahora la obra de Crinágoras. Gea se llamaba mi madre, y tierra me cubre, ya cadáver. Y no es esta peor que aquella. En esta estaré un largo tiempo. De mi madre me separó el sofocante calor del sol. Muy llorado, yazgo bajo una losa en tierra extraña, Ínaco, un obediente criado de Crinágoras. Entonces es posible que fuera el propio poeta quien a la muerte de su criado decide hacerle este epigrama.
Tulio Laurea nos ofrece esta versión interesante dedicada a una personalidad literaria. Al pasar junto a la tumba Eolia, extranjero, no digas que yo, la poetisa de Mitilene, estoy muerta. Esta la construyeron manos de hombres, y obras tales de los mortales caen en rápido olvido. Pero si me juzgas por el don de las musas, por cada una de las que puse una flor divina junto a mis 9 libros, reconocerás que he escapado a la oscuridad del Hades y que no habrá un sol en el que no se nombre la lira de Safo. Finalmente, obra de Alfeo de Mitilene, está este delicado y hermoso poema a una criatura muy sencilla. Estaban cubriendo invernales nieves a un ave posada que envolvió con sus alas a modo de nido a sus polluelos hasta que murió de frío, pues ella se quedó a la intemperie, desafiando a las nubes del cielo. Progne y Medea, avergonzaos en el Hades como madres, aprendiendo las obras de las aves. Bien. El tercero de los grupos que compilaré son o que ejemplificaré, porque esto no es una compilación, son los epigramas descriptivos. Abundan los epigramas descriptivos que se centran en la éfrasis o descripción de las pinturas y las esculturas. Al mundo imperial le gusta mucho la descripción de miniaturas o de objetos extraños. No es raro que en la obra reseñada se alabe también al artista creador de esta pieza. Incluso se hacen éfrasis de la obra poética de algunos autores. Y la época fue tentada también con epigramas que gustan de anécdotas grotescas o incluso irónicas, como tendremos oportunidad de ver ahora. Bien, la primera pieza es de Marco Argentario, un poeta obviamente romano, pero que escribió en griego. Resplandece en el sello al ineludible Eros, con sus manos gobernando la fuerza de un león. Cómo con una el látigo corrige el cuello, con la otra las riendas, y mucha gracia florece en torno. Me estremezco ante el destructor de mortales, pues quien doma a una fiera salvaje no se apiadará ni un poco de los efímeros. En la antología que les envié está también una pequeña representación de una joya parecida a la que describe Argentario. Bien. Filodemo es el autor de la siguiente pieza, que dice: Oh labrador, quita de mi cerviz el cuello, quita de mi cerviz el yugo y el hierro que hace los surcos, pues Mirón no nos encarnó en bronce, sino su arte imprimió vida y a la vista aún respiración, hasta el punto de que muchas veces querría mugir, pero fijándome al pedestal no me permitió ir a trabajar. Este epigrama hace alusión a una famosa vaca o quizá un buey creado por el artista Mirón y que aquí el poeta retoma diciendo incluso que era tal la magnificencia de la pieza, la habilidad de la pieza esculpida, que parecía estar viva. Tenemos ahora uno de estos epigramas descriptivos de piezas poéticas y pertenece a Antípatro de Tesalónica. A estas, las mujeres de voz divina, el Helicón y el aprisco macedonio de Pieria, criaron con himnos. Práxila, Mero, la boca de Ánite, Homero femenina, Safo, adorno de las lesbias de bellas trenzas, Erina, la afamada Telesila, y tú, Corina, que cantaste el aguerrido escudo de Atenea. Nóside, la femenina voz, y Mirtis, la de dulce canto. Todas ellas artesanas de páginas inmortales. 9 musas el gran Urano, y otras 9 Gea parió
deleite sin fin para los mortales. Cerraremos con una pieza de Vianor, este grupo de epigramas descriptivos, con un tono pues irónico en esta pieza. El ataúd donde aún reposaban los restos de sus fallecidos padres, arrastrado por un torrente, vio un hijo. El dolor lo llenó de audacia y se lanzó a la cruel corriente. Su auxilio le resultó amargo. Logró salvar los huesos del agua, pero en su lugar la espantosa corriente se lo llevó a él por delante. Bueno, cerraremos esta compilación, por ahora, con los epigramas eróticos. Es de nuevo una herencia helenística, pero el amor no parece haber sido o haber interesado mucho a los epigramistas de esta época, con excepción quizá de Filodemo. Y el tema de la homosexualidad es nimiamente referido. Ya después vendrá Estratón a hablarnos mucho de ello. Aquí en esta época no parece ser tan importante. Están presentes escenas de seducciones, escenas de celos, uno que veremos genial sobre la impotencia del amante, y también hay ciertas obras más directas, de expresión más fuerte sexualmente, e incluso la censura de ciertas prácticas sexuales. Comencemos con la obra de Filodemo, que dice: 60 estaciones anuales Cárito había alcanzado, pero aún conserva su cauda de azulados rizos, y en su pecho aún aquellos marmóreos conos de sus senos están firmes, desnudos de sujetador que los ciña, y su piel sin arrugas es aún ambrosiaca. Aún seduce por completo, aún destila mil gracias. Mas, amantes que no rechazáis las ardientes pasiones, venid aquí olvidando las décadas de sus años. Muy bonito epigrama. Ahora, de Antifilo tenemos el siguiente. Es un epigrama muy especial porque está entrecortado porque solo habla el joven que trata de seducir a la muchacha. Encanto, espérame. ¿Cuál es tu lindo nombre? ¿Dónde estás para verte? Te daré lo que quieras. ¿Nada dices? ¿Dónde vives? Enviaré a alguien por ti. ¿Acaso tienes a alguien? Oh, soberbia. Que tenga salud. ¿Ni siquiera dices, ten salud? Te imploraré una y otra vez. Sé ablandar incluso a otras más endurecidas que tú. Ten salud por ahora, mujer. Este epigrama que sigue, de Marco Argentario, es quizá ya propio de un ambiente más fuerte. De la doncella Alcipe estaba muy enamorado, y una vez la seduje, y a escondidas la tomé en su lecho. Nuestros pechos palpitaban, no llegara a alguien, no descubriera alguien los secretos más desenfrenados de la pasión. A su parlanchina madre no se le escapó, pero al vernos espontáneamente dijo: compartamos la misma suerte, hija. Ahora, de Antípatro de Tesalónica está este epigrama de corte mitológico y celoso. Encolerizada por la belleza de Ganimedes, dijo cierto día Hera, con el aguijón de los celos carcomiéndola por dentro: Troya parió un fuego masculino para Zeus. Así pues, yo enviaré otro fuego contra Troya, a Paris, portador de calamidades. Al banquete de los hijos de Hilo no vendrá el águila, sino los buitres, cuando los dánaos se lleven el botín de sus esfuerzos. De Automedonte está esta pieza muy divertida, que trata sobre la impotencia del amante. Envía por ella, llámala,
todo está dispuesto. Pero si viene, ¿qué harás? Date una razón, Automedonte. Pues esta, más lacia que una lechuga, la que antes tiesa y viva, toda muerta está hundida dentro de los muslos. Se van a reír mucho de ti si te echas no equipado a navegar, no teniendo una manivela de remero. Cerraré la clase y el grupo de los epigramas eróticos con uno que es fuerte. Dice en su versión griega: en tinacalón ides, euthisto pregma, croteisto, bat sajofroneis, orge ondraseo gersin holais, ende eipes, tío se caiesomai, joyata del fos, aidosi, creisei ten epiturgon jodón. Es decir, cuando veas a algún hermoso, de inmediato haz resonar los hechos, di lo que piensas, cógele los testículos con las manos extendidas, pues si le dices te respeto y serás para mí como un hermano, el pudor te cerrará el camino hacia la acción. Bueno, bastan estos ejemplos por ahora sobre los epigramas. Continuaremos con ellos para la siguiente clase. Hasta luego.